Hola, buenos días. El doctor Manuel Ramón González Morales, en la actualidad catedrático de Prehistoria en la Universidad de Cantabria. La primera pregunta que le quería hacer es ¿por qué decidió usted estudiar arqueología o se empezó quizá estudiando en la Facultad de Filosofía y Letras y luego decidió especializarse en arqueología y en concreto en arqueología prehistórica? Bueno, estas cosas a veces no se sabe cómo ocurren exactamente. En mi caso tenía desde la época del instituto habíamos tenido una formación en el Instituto Freudianos de Gijón muy buena en temas de iniciación a la investigación, por ejemplo, y sobre todo teníamos un profesorado extraordinario de lenguas clásicas y de ciencias naturales. Y yo siempre cuando estaba en el instituto era una cuestión a medias del interés por la geología fundamentalmente y el interés por las lenguas clásicas. Así que al final empecé los estudios de filosofía y letras en la Universidad de Oviedo y ya cuando estaba metido en la universidad y seguía con esos intereses, empecé también a practicar la espeleología de manera regular y fue un poco al final una mezcla de todo, que al hacer la especialidad seguí en historia en lugar de ir a clásicas y después al acabar pues ya tuve la oportunidad de quedarme en lo que ya me había empezado a interesar directamente, que era el tema de la prehistoria. Tuve la oportunidad de quedarme ahí y de continuar hasta hacer la tesis doctoral también sobre el tema de prehistoria. De acuerdo. Como no tenemos mucho tiempo, casi que vamos a Sí. pasar directamente al tema que nos ocupa en estas jornadas, que es la nueva arqueología. ¿Cuándo y cómo fue su primer contacto con la nueva arqueología? ¿Fue a través de lecturas, de congresos? ¿Conoció personalmente a algunos de sus protagonistas? Bueno, pues parte del interés por el tema de la nueva arqueología fue por contacto directo con determinados investigadores, directamente con Jeff Bailey, que entonces era alumno de posgrado de la Universidad de Cambridge, y vino a Asturias a ver temas de cuevas, que le andaba intentando localizar yacimientos para tomas de muestras y demás. Y como éramos muy pocos los que en aquella época hablábamos inglés, porque lo habitual de la formación era que mayoritariamente todo el mundo estudiaba francés, menos unos cuantos raritos que estudiamos inglés, pues el profesor de entonces en Oviedo nos comentó que además como andábamos mucho, conocíamos las cuevas y demás, que podíamos acompañarle, otro compañero y yo, a Bailey a localizar estas cuevas y a tomar las muestras. Y ahí fue un primer contacto con un tipo de investigación que era muy diferente a lo que se hacía aquí, lo que nos enseñaban en la carrera y demás. Me interesaba en el medio ambiente, en los temas medioambientales. Él venía más que de la nueva arqueología como tal, venía de la escuela de la paleoeconomía de Cambridge, como alumno de Higgs y de este grupo, y entonces fue un primer contacto con eso, con una forma diferente de ver los problemas. Y luego al año siguiente, durante la excavación de Tito Bustillo, que estaba ahí siendo alumno con Alfonso Moure, pues nos vino a visitar Jeff Clark, que ya había hecho su tesis sobre el asturiense cantábrico y que estaba haciendo en aquella época algún trabajo también de prospección aquí en España. Comenzamos ahí a hablar también un poco, y ya en el año 73 de manera continuada, porque en ese año vino Lawrence Strauss a hacer su tesis doctoral y coincidimos en el Museo de Oviedo, yo viendo materiales de mi tesina y él viendo materiales de su tesis, y tuvimos mucho tiempo para entablar una buena amistad, muchas conversaciones sobre la forma de hacer prehistoria, y fue un poco ese tipo de contacto. También el hecho de haber estudiado inglés en lugar de francés pues hizo que tuviera acceso desde el primer momento de trato con Bailey y demás a mucha parte de la bibliografía que se empezaba a producir en este ámbito en inglés, y que la mayor parte de otros compañeros pues iban más a las cuestiones francesas, que eran mucho más ligadas a la prehistoria más tradicional, tipologista y demás. Eh, Nos ha comentado algunas de las cuestiones teóricas que supusieron un ligero cambio en la manera de hacer arqueología, precisamente por el contacto con estos autores anglosajones. Pero aparte de estas cuestiones, digamos, más de tipo internalista, ¿cree que la aparición o la introducción de la nueva arqueología en España puede tener que ver también con aspectos más de contexto sociopolítico? Por ejemplo, pues bueno, la relación del régimen franquista con los Estados Unidos tras la visita de Eisenhower, la creación de las bases, etcétera. ¿Cree que eso pudo tener alguna influencia?
Sí, ahí hay un dato claro, que es que el hecho de que la excavación que trae aquí a un grupo de especialistas norteamericanos de la Universidad de Chicago, con Clark Howell al frente en Torralba y Ambrona, es la que marca un poco ese inicio de la presencia de investigadores americanos en España, dentro de un programa más amplio, eso de buscar comparaciones interregionales, de estudiar la variabilidad en distintas áreas para entender los mecanismos adaptativos en distintas áreas. Vienen aquí buscando esos paralelos que parece que hay con África Oriental, en el caso de las industrias que ya aparecían en Torralba y Ambrona, en las antiguas excavaciones, pero también esa posibilidad de realizar esa excavación a gran escala, financiar eso, vino por el acuerdo de las bases y de este tipo de cuestiones, ¿no? Y eso fue lo que marcó una continuidad, porque a partir de ese momento los estudiantes de Clark Howell, como por ejemplo fundamentalmente en el caso de la prehistoria cantábrica, Les Freeman viene cuando esa intervención de Torralba y Ambrona, hace su tesis doctoral sobre un tema relacionado con esa misma problemática, sobre las facies del musteriense cantábrico, también con esta idea de la comparación de distintas facies, la visión funcionalista frente a la visión evolucionista tradicional de las industrias y demás, y después esa cadena continúa porque precisamente los que vienen después, como fue el caso de Clark o de Strauss, vienen porque han sido a su vez alumnos de Chicago, alumnos de Freeman. Hay esa cadena continua que se inicia, desde luego hay esa presencia inicial a través de esa idea de empezar a establecer relaciones culturales con España y de financiar actividades que permitan la presencia y la influencia de las universidades americanas en España. Precisamente un poco al hilo de esto y principalmente de la personalidad investigadora de Leslie Gordon Freeman, ¿cómo valoraría usted la amistad, incluso la colaboración científica y la amistad de Leslie Gordon Freeman y Joaquín González Echegaray para la introducción de estas nuevas ideas procedentes de la nueva arqueología de la región cantábrica? Fue fundamental, porque solo hay que comparar el tipo de producción científica que se venía realizando aquí en excavaciones en Paleolítico Superior, por ejemplo, en los años 50 y los años 60, antes de la entrada directa de Freeman a trabajar en el área, y fundamentalmente a partir de la excavación de Cueva Morín. O sea, Freeman viene antes de hacer su tesis, entabla esa relación de muy larga duración con Joaquín González Echegaray, y a partir de ese momento está más o menos vinculado de manera continua al trabajo en la zona, hasta que planea conjuntamente con Echegaray la excavación de Cueva Morín en 1966, porque Joaquín González Echegaray previamente ha realizado excavaciones en la Cueva del Julio con Janssens, en la Cueva de la Chora, en la Cueva del Otero, varios de los yacimientos que además se publicaron rápidamente, pero solo hay que ver la diferencia entre el planteamiento general, por ejemplo, incluso de la parte de Joaquín González Echegaray en la primera monografía sobre Cueva Morín de los primeros años de excavación, compararlo con lo que había publicado los años anteriores, para darse cuenta del cambio que supuso esa influencia de Freeman y de una forma distinta de plantear los problemas, que de todas formas va a seguir siendo, en el caso de Echegaray, bastante tradicional, pero que en el caso de la monografía de Cueva Morín se aprecia como en el caso de Freeman ya aparecen aquí por primera vez en una excavación a gran escala ese tipo de planteamientos, de intentar plantear hipótesis previas a verificar en el registro arqueológico, un planteamiento explícitamente científico relacionado con toda la serie de nuevas técnicas que se emplean de análisis de restos, etcétera, vinculado a la demostración la verificación de unas hipótesis previas, que es lo que marca ese inicio de una estructuración más científica de los problemas. Bueno, estábamos precisamente hablando un poco de Leslie Gordon Freeman, y lo que quería continuar era un poco con un puñado de alumnos suyos que vinieron a realizar tesis doctorales a la región cantábrica, en concreto Lawrence Strauss, Jeff Clark y Margaret Conkey. ¿Cuál fue su relación con estos investigadores? Sí, bueno, a Clark lo había conocido en el 72 en Tito Bustillo. Strauss vino, si mal
mal no recuerdo, en el otoño del 73 a empezar a revisar el material solutrense del norte y coincidimos en el Museo de Oviedo, donde en el 74 también coincidió McConkie, porque ella también vino en esa época a revisar también las colecciones de materiales de las excavaciones en Paleolítico Superior, fundamentalmente de arte mueble, para precisamente verificar su hipótesis de partida de la posibilidad de entender determinados conjuntos importantes de arte rupestre y arte mueble como sitios de agregación y demás. Y entonces coincidimos una época ahí en la primavera del 74 que coincidíamos a diario en los almacenes del Museo de Oviedo trabajando y bueno, pues de ahí ya digo, surgió una amistad a muy largo plazo, que luego en el año 76 se tradujo, ya antes en el 75, el planteamiento y toda la preparación de la excavación y el inicio en el 76 de la excavación de la Cueva de la Riera, que dirigían Jeff Clark y Lawrence Strauss, y que en la que yo participé como, digamos, representante nombrado por el Ministerio Español. Tenía que haber siempre un inspector colaborador español, y ahí entré yo con ellos y fue pues una forma de ver también todo ese tipo de planteamiento previo de una excavación en función de la verificación de unas hipótesis determinadas, que en el caso de la Riera lo que pretendían era plantearse la posible relación adaptativa a largo plazo entre los cambios en las tecnologías, en las industrias, etcétera, y los cambios medioambientales, que era un poco la hipótesis a verificar, subdividida en otras, y era un planteamiento evidentemente muy distinto al que se hacía aquí de las excavaciones, que más o menos se excavaba, porque había aparecido una cueva y había que excavar además, pero normalmente sin ese tipo de planteamiento teórico previo a la selección de un yacimiento en función de que pudiera aportar la información requerida para verificar esas hipótesis. De acuerdo. Al hilo de lo mismo, ¿cómo describiría o cómo valoraría la influencia de estos autores norteamericanos en toda una generación de arqueólogos españoles que trabajó en el Cantábrico, entre los cuales se cuenta usted, pero también hay otros, como por ejemplo Victoria Cabrera, Federico Bernardo de Quirós, Pilar Utrilla o Alfonso Moure? Sí, bueno, ahí eso tuvo un papel fundamental en ese tema Freeman y González Echegaray, porque hubo un núcleo de gente que trabajaba en la zona cantábrica que coincidimos prácticamente todos en la excavación de Tito Bustillo del año 1972, que dirigía Alfonso Moure. Él ya había acabado la carrera. Nosotros estábamos Federico Bernardo de Quirós, Victoria Cabrera, Juan Fernández Tresguerres, yo mismo estábamos en los últimos años de carrera, y de alguna manera eso creó un grupo de amigos, pero también un grupo en el cual cada uno de nosotros fue intentando desarrollar aspectos distintos vinculados con el Paleolítico Superior Mesolítico, con una parte, porque era un planteamiento muy ecléctico de esas nuevas orientaciones. Y eso además tomó forma física, por así decirlo, a partir del año siguiente, de 1973, donde Freeman seguía viniendo aquí regularmente a trabajar en cosas con Joaquín González Echegaray, en unas reuniones que manteníamos periódicamente, todo ese grupo más o menos interesado en plantear de una forma diferente los viejos problemas tradicionales relacionados con el Paleolítico, en unas reuniones que se celebraban en el Museo Etnográfico de Cantabria, en Muriedas, del que era director Joaquín González Echegaray, y ahí pues a veces una vez al año, otras veces dos veces al año, siempre buscando que alguna de ellas coincidiera cuando estaba por aquí Les Freeman, nos reuníamos para pasar revista, para intercambiar información de las distintas trabajos de excavación o de estudio de materiales que estábamos haciendo, para intentar ponernos de acuerdo en qué procedimientos seguir, qué planteamientos, y eso, la forma visible que tuvo fue la presentación en el Congreso del Fin de los Tiempos Glaciares en Europa, en Burdeos, en 1977, de un trabajo de conjunto que firmamos colectivamente como Grupo de Trabajo de Prehistoria Cantábrica, a pie de página quiénes eran los integrantes, y que era un poco el resultado de buscar superar el planteamiento individual de cada uno haciéndolo a su manera e intentar generar un grupo que trabajara conjuntamente con procedimientos similares y con unos planteamientos también similares de trabajo.
Desde 1996, en colaboración con Lawrence Strauss, está trabajando en la cueva del Mirón, obteniendo unos resultados, por otra parte, desde el punto de vista científico, bastante interesantes. Con la perspectiva que le da haber conocido la arqueología cantábrica desde los años 70, ¿cómo cree que ha evolucionado? ¿Cómo ha cambiado? Sobre todo un poco desde el punto de vista de la organización, la metodología, la teoría e incluso la internacionalización. Bueno, yo creo que ahí ha sido un desarrollo muy dispar, muy dispar. Yo creo que incluso desde el planteamiento, por ejemplo, de mi colega Strauss, es muy de la vieja guardia de la llamada entonces nueva arqueología, ya no tan nueva, de alguna manera con planteamientos generales que hoy día en otras áreas, sobre todo en Europa, pero también en América, yo creo que están bastante superados por otro tipo de planteamientos. Si nos vamos a este trabajo concreto, muchas veces tenemos discusiones sobre los planteamientos más o menos tradicionalistas de la forma de ver los problemas, etcétera. De hecho, una de las conclusiones interesantes del proyecto de la Riera fue que parecía que la variable fundamental, en contra de lo que era la hipótesis de partida, la variable fundamental para explicar todo este cambio en el tiempo que se producía, etcétera, y estamos hablando del año 76 al 78, no era precisamente, no había forma de correlacionarlo con cambios adaptativos estrictamente ligados mecánicamente al medio ambiente, sino parecía que emergían otros factores, como podía ser, por ejemplo, las variaciones demográficas, la presión demográfica en determinados momentos, etcétera, que podían tener más relevancia que las relaciones. Entonces hay una parte de esa nueva arqueología hoy, como diría hace años ya Manolo Gándara, esa vieja nueva arqueología que ha sido muy aferrada a ese tipo de principios, que sigue sospechando de cualquier cosa que huela a difusionismo, aunque estemos hartos de tener evidencias de que la gente se mueve, que hay contactos a distancia, movilidad, etcétera, que ha tenido mal encaje en esos planteamientos teóricos más tradicionales. Pero por otra parte, cuando miramos hacia la práctica real de la arqueología que se sigue haciendo en conjunto en la zona cantábrica, nos en cuenta que por el término medio sigue siendo enormemente tradicional, es decir, que en muchos casos todavía ni siquiera en muchas excavaciones hay los planteamientos de este tipo que se planteaban en la Riera en el año 76. En muchos casos no se ha llegado ni siquiera ahí todavía, sigue siendo el planteamiento tradicional de que aparece un yacimiento y hay que excavarlo, aunque no se sepa para qué, lo cual genera un tipo de publicaciones que seguía el modelo francés de los años 70, que muchas veces no se encuentran monografías de excavación, que son una justaposición de artículos en los cuales el barniz supuestamente innovador viene dado por la aplicación de distintas técnicas, pero que luego no se integran en nada, porque no hay unas preguntas previas, ¿no? Entonces al final es un recuento, una justaposición de artículos diversos con resultados diversos, pero sin que exista una síntesis, sí, una síntesis que responda hasta qué punto todo ese estudio y todos esos resultados de estudios parciales responde a las preguntas iniciales. Por además no hay síntesis porque no hay preguntas. Yo creo que sigue siendo el gran... ¿Y desde el punto de vista de la internacionalización? Bueno, desde luego hay a escala de colaboración con investigadores y más, hoy en día hay un nivel mucho más alto de internacionalización, pero yo lo que me temo es que también en algunos ámbitos esa internacionalización es más formal o personal que efectiva. A veces se traduce en que hay montones de reuniones transfronterizas con Francia o no sé qué, en algunos ámbitos, etcétera, pero más o menos viene a ser un poco, a mí me recuerda mucho a esos entrañables seminarios del grupo de trabajo de historia cantábrica, que es para contarse unos a otros lo que se hace, pero a la hora de la verdad hay escasa integración de desarrollar verdaderamente proyectos transnacionales que funcionen como tales. Lo más que se quedan a veces es que alguien va a excavar a otro sitio fuera, alguien de fuera viene a excavar aquí, pero sin que haya una integración de un programa real que dé resultados visibles, que produzca resultados visibles a escala por encima, no digo ya nacional, sino a veces por encima de la comunidad autónoma. Precisamente un poco al hilo de la internacionalización, voy a poner a prueba su memoria. ¿Podría decirme las últimas o las tesis doctorales que se han dirigido en el contexto del proyecto del Mirón y que hayan realizado algunos norteamericanos, precisamente un poco para marcar esta continuidad en el tiempo?
Sí, pues de momento van, la primera fue la tesis de Yuichi Nakazawa, un japonés que estudiaba en la Universidad de Nuevo México sobre el uso de los cantos en los hogares del Mirón, que es la de John Risetto sobre las materias primas, la utilización de materias primas en la zona del Valle de la Somme, la de Beth Stone, que era sobre las agujas y la tecnología de las agujas, que se basó en una parte del trabajo en los conjuntos de agujas que aparecen a lo largo del tiempo en la secuencia del Mirón, junto con otros yacimientos, y en este momento está terminándose la tesis de Lisa Fontes, que es otra alumna americana, que es sobre las industrias líticas del Magdaleniense de la cueva del Mirón en comparación con otros yacimientos de la zona. También ha habido un par de tesis de alumnos españoles desarrolladas sobre el Mirón también. O sea. De acuerdo. Y así ya para terminar de una forma muy sumaria, ¿cuáles que han sido los principales aportes de la nueva arqueología, o al menos de este primer impulso que se dio en los años 70 y primeros 80 de la nueva arqueología en el Cantábrico? ¿Cómo lo resumiría? Bueno, yo creo que fue un intento muchas veces fallido o no completado de superar unos planteamientos muy tradicionales que se veía y en aquel momento se esperaba que se podían rebasar ampliamente y verdaderamente dar un estatuto mucho más científico desde el punto de vista formal a la investigación prehistórica, y que donde las preguntas tenían que ser de otro orden muy distinto a las preguntas tradicionales que se venían haciendo. Yo creo que eso fue el aporte, de intentar ver ese horizonte que por muchos motivos yo creo que no se logró plenamente, o no se generalizó. ¿Podría apuntar algunos? Bueno, yo creo que ahí, por ejemplo, hay el peso del estudio tradicional de las industrias líticas al modo tipológico sigue teniendo un peso extraordinario, mucho más allá de otros aspectos. Muchas veces la introducción de nuevas más que metodologías, de nuevas técnicas de estudio de los restos de fauna, etcétera, la introducción de procedimientos estadísticos era meramente formal, pero no generaba una integración, como antes decía, en un cuerpo de conocimiento, es decir, que eran capítulos separados, y yo creo que esa parte de no entrar a fondo en el planteamiento teórico que exigía esto, y de una metodología científica que tenía que estar relacionada y dependiente de ese planteamiento teórico, una auténtica metodología científica, ahí se quedó muy cojo el tema. Yo creo que ahí pudo haber avanzado mucho más y se diluyó. Bueno, pues esto es todo. Muchas gracias. Nada, muchas gracias.